Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, para celebrar el temazo del que vamos a hablar hoy, que es la ciática, pues como podéis ver hay ciertos cambios entre vídeos anteriores y este, ya que pues hemos empezado a preparar una mejor iluminación para que no solo el contenido que os cuento sea súper interesante y súper útil, sino que bueno, al menos no sea súper cutre y me veas aquí que casi se ve hasta borroso, ¿no? Con mi móvil en la habitación. Entonces, nada, un poquito de glow up ahí para los vídeos, porque el vídeo de hoy lo merece. Hoy vamos a hablar sobre la ciática. Quiero que cuando termines el vídeo sepas qué es exactamente la ciática, qué es lo que provoca el dolor, cómo funciona, por qué a veces nos irradia hacia la pierna y sobre todo, qué es lo que puedes hacer tú desde casa para poder mejorar este síntoma. Y sí, vamos a empezar un poquito por aquí, por esta última frase que te he dicho, ¿no? Lo primero que debes saber es que la palabra ciática no es un diagnóstico, sino que básicamente es un conjunto de síntomas. Usamos la palabra ciática para denominar a un conjunto de síntomas relacionados pues, con el propio nervio ciático, ¿no? Pero antes de empezar aquí, me presento. Si es la primera vez que me ves, me llamo Andrea, soy fisioterapeuta y trabajo de manera online con personas con dolor crónico lumbar principalmente. Sobre todo porque yo, con 19 años, sufrí de un dolor crónico de muchos años de evolución y me diagnosticaron de una hernia y de 2 protusiones lumbares. Básicamente me dijeron que tenía la espalda de una persona de 80 años y probé absolutamente de todo. Fisioterapia con masajes, punción seca, osteopatía, me llegaron a poner hasta chinchetas una vez en un osteópata, bueno, de todo. Y nada de esto me mejoró hasta que no probé y empecé a hacer ejercicio terapéutico y a entender lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y por eso también me dedico aquí en YouTube a que podáis entender al 100% qué es lo que os está pasando y que si has ido al médico porque tienes una ciática, tienes hormigueos en la pierna, tienes dolor en la pierna, que no simplemente pienses que esto ya va a ser para siempre o que tienes que tomar pastillas o reposo o que te tienen que operar porque tienes una hernia tocándote el nervio, sino que quiero que entiendas exactamente bien qué posibilidades tienes y que dentro del conocimiento puedas decidir y sobre todo qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que sepas es esto, ¿no? ¿Qué es la ciática? Pues para empezar, no es un diagnóstico, es como decir me duele la cabeza. Ciática es un conjunto de síntomas relacionado con el nervio ciático. El nervio ciático, para que lo sepas, es el nervio más largo del cuerpo humano. Sale desde la parte baja de la zona lumbar, desde L4 y S3, pasa por el glúteo, por detrás de la pierna y llega hasta el pie, por toda la parte posterior del muslo y de la pierna, que es normalmente la zona donde nos duele cuando tenemos esta llamada ciática. Cuando alguien tiene ciática, pues se suele experimentar dolor que baja desde la espalda o glúteo hacia la pierna, hormigueos, pinchazos, calambres, como una sensación de corriente eléctrica y a veces incluso sensación de adormecimiento o entumecimiento, o incluso se llega a sentir debilidad muscular. Hay gente que de repente le falla la pierna, que, joder, es que me fui a levantar de la cama, fui a apoyar la pierna y de repente pues me fallaba, ¿no? Pues esto puede ser por una alteración de tu nervio ciático. Para que lo entiendas bien, como ejemplo, imagínate un cable eléctrico que va por toda tu casa y va pasando por diferentes habitaciones. Bueno, pues si este cable se estropea en algún punto en concreto de la habitación, va a llegar mal la información al resto de la casa, ¿no? No solo porque esté dañado en cierto punto tiene que doler aquí, sino que por eso el nervio ciático suele generar sintomatología en todo su recorrido. Entonces, esto básicamente es un poquito la definición de ciática. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué nos puede ocurrir esta ciática? Bueno, pues puede tener diferentes orígenes, no solo esa típica compresión de no, es que me está tocando la hernia del nervio. Vamos a ver que aunque muchos piensan que siempre es por un nervio pinzado, no, es que tengo un nervio pinzado, Andrea, tengo ciática, pues la realidad es muchísimo más compleja y vamos a ver qué 3 causas principales lo pueden provocar. Efectivamente, la primera es la compresión mecánica del nervio, ¿no? Entonces, esta compresión es la causa clásica. Una hernia discal o una estenosis o algún otro tipo de lesión que lo que hace es empujar contra la raíz nerviosa y
estrechar un poquito su vía, la vía nerviosa. Pero tienes que tener en cuenta que hay múltiples estudios que demuestran cómo mucha gente, el 80% de la gente que tiene hernias, no tiene dolor. Por lo que esto significa que aunque tú tengas una hernia e incluso pueda estar tocando el nervio, no tiene por qué generarte dolor. Hay muchísima gente que le pasa esto, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que nos llega a pasar? Tú tienes un dolor aquí, empiezas aquí un día con una ciática, a los días vas al médico, te hacen una resonancia y te dicen, no, es que tienes una hernia. ¿Qué es lo que probablemente haya pasado? Que tu hernia igual ya llevaba contigo mucho tiempo, incluso pinzando ese nervio. Pero claro, te han hecho la foto aquí y cuando te hacen una foto ven todo el pasado, pero esto es como que ha sido antes, el huevo o la gallina. Pues aquí muchas veces no lo sabemos, probablemente esa hernia ya llevase contigo tiempo, porque a partir de los 19-20 años ya el 20% de esta población puede empezar a tener hernias, por tanto, y asintomáticas, es decir, sin dolor. Por lo que sí, la ciática puede estar causada por una compresión nerviosa, esto puede generar una inflamación que ahora veremos, pero no tiene por qué ser el origen siempre de nuestra ciática. Entonces, para que lo entiendas, puede funcionar como una herida, ¿no? Tú cuando te cortas la mano o en una zona, cuando tu cuerpo busca curar esta herida, ¿no? Si yo me hago aquí una herida o aquí que me hice una pequeña herida, ¿qué es lo que pasa? Que mi cuerpo busca curar la zona, por tanto genera inflamación en la mano, genera, incluso puede llegar, si se infecta, a generar un poquito de pus. Todo esto aumenta el dolor. Todas las sustancias que buscan ir a la herida es lo que hacen que también genere dolor, ¿no? Como esa tirantez, esa sensación de irritación, esa hipersensibilidad. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, y esta es una de la segunda causa, el nervio lo que sufre es una inflamación periférica. ¿Por qué? Porque está más sensibilizado o inflamado, ¿no? Está más irritado, más reactivo. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes una hernia, imagínate que este es el nervio, esta es tu hernia y no está llegando a tocar el nervio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo ha percibido una amenaza. Por tanto, ha llevado muchas sustancias curativas, vamos a llamar, perdón, o inflamatorias, ¿vale? Porque la inflamación lo que hace es llevar muchas sustancias que protegen la zona, entonces llevan muchas sustancias para regenerar un poquito toda esta lesión. Y esto lo que produce es inflamación periférica en la zona y una mayor sensibilidad del nervio. Bueno, como veis ha habido un pequeño corte en el vídeo, ahora tengo un micro aquí externo, mi micrófono ha decidido morir, así que, bueno, gajes del directo, errores del directo, vamos a seguir, que a mí no me gusta mucho cortar los vídeos, quiero que quede lo más fluido posible. Entonces, justo lo que os iba a comentar es esta segunda causa más que probable por la que aparece la ciática, ¿no? Como os comentaba en la anterior causa, al final, es que la inflamación periférica del nervio puede influir y mucho, y esta es la segunda causa, literalmente, la inflamación periférica del nervio. ¿Qué es lo que pasa? Que, como os comentaba, la hernia no tiene por qué tocar el nervio. No es que tengo ciática únicamente si toco y si dejo de tocar, dejo de tener ciática. No. Si yo me hago una herida, toda la inflamación o todos los productos que van a reparar mi herida van a generar una pequeña inflamación, o si me hago un esguince, veis como el tobillo se hincha, se inflama. Esto es porque muchos productos van ahí a llevar básicamente a reparar la zona. Aumenta el fluido de sangre, va más oxígeno a la zona, van más nutrientes y de la mano van sustancias inflamatorias. Es como os digo, tú te haces una herida en la mano y muchas veces se te inflama alrededor de la herida, se te queda más rojizo, duele. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se está reparando la herida. Es como en la serie esta de dibujos animados del cuerpo humano, creo que se llamaba, ¿no? Cómo iban todos los monigotes ahí a reparar las diferentes zonas dañadas del cuerpo. Bueno, pues estos monigotes también generan dolor.
es igual esto que el esguince, ¿no? En el esguince lo que pasa es que un ligamento se rompe o se distiende, se elonga demasiado. Vale, esto duele, pero duele mucho más o genera mucho dolor toda la inflamación o todo el proceso inflamatorio y curativo que va de la mano. Pues en la ciática pasa exactamente igual. Si tu cuerpo percibe una amenaza cerca del nervio ciático, pues este ciático puede doler mucho por esa inflamación periférica o por esas sustancias inflamatorias que están yendo a generar una reparación de la zona. Por tanto, con esto, ¿qué os quiero decir? Y esto es una buena noticia. No significa que tengas que tener una hernia tocando tu nervio para que esto duela. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay terapias también que te dicen, no, mira, te descomprimo la hernia, tu hernia mira cómo deja de tocar el nervio, o tú ves en la resonancia, Dios mío, me está tocando el nervio, qué mal, eso es que voy a tener una ciática terrible, tengo que quitar la hernia de ahí, que deje de presionar, ¿no? Somos muy mecánicos, es normal, es la manera como más simple de entenderlo y al final, si nadie te lo explica en profundidad, es normal que sea esto lo que piensas. Pero si únicamente dejas de tocar el nervio, ¿qué es lo que está pasando? Es como si tú pisas un cable y al soltarlo se queda el cable todavía deformado. No estás trabajando realmente en esa estructura, no estás bajando la inflamación y sobre todo no le estás haciendo ver a tu cerebro, que es el que percibe el peligro y por tanto el que genera el dolor, que todo está bien, que te puedes mover sin dolor, porque lo único que estás haciendo es quitar básicamente esa compresión que no tiene por qué ser la que esté generando dolor, sino toda esa inflamación que está alrededor, ya sea pues por una protusión, por una degeneración que no están llegando a tocar el nervio. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Y la tercera causa, de la cual ya hemos hablado mucho aquí en el canal, es la sensibilización central. Esto es ni más ni menos que un aumento de la sensibilidad de tu sistema nervioso, un aumento de la reactividad de este sistema. Ya tengo varios vídeos hablando sobre esto, ¿no? Pero para explicarlo brevemente, en la sensibilización central lo que pasa es que tu cerebro aprende, vamos a decir, que hay una zona que tiene que proteger. Con el ejemplo de la herida en la mano, si yo me hago una herida y estoy un tiempo que no puedo tocar nada porque me duele, porque se me irrita, porque lo tengo inflamado, ¿qué es lo que pasa? Que, oye, voy a estar mucho tiempo que mi cerebro va a estar mandando señales de peligro y de protección a esta zona. Hasta aquí todo bien. En el momento en el que se me cura la herida, si mi cerebro ya se ha aprendido, ha acostumbrado a esto y ha generado mucha sensibilidad en esta zona, yo puedo seguir teniendo dolor. Igual voy a coger el boli y me sigue doliendo sin que haya un peligro real. Por esto es muy importante esta frase: no todo daño significa dolor, no toda lesión significa dolor y muchas veces no todo dolor significa que haya un daño estructural, sino que tu sistema nervioso es el que está hiperreactivo. Es como, siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece súper gráfico, ¿no? Es como una tostadora, o sea, como una alarma de incendios que tienes en casa que salta simplemente porque te hagas una tostada. Pues este es igual. Muchas veces tú te vas a agachar y de repente, pumba, calambrazo de ciática sin que realmente tu nervio esté, pues eso, pinzado o realmente dañado, sino que tu cuerpo está sobreprotegiendo esta zona. Y esto es súper importante que lo tengas en cuenta para que pierdas poco a poco el miedo a moverte y que no pienses que es que cada vez que me voy a agachar mi hernia sale hacia afuera y entonces comprime mi nervio y esto me genera un calambrazo. No somos tan mecánicos, hay mucho más allá. Y esto es una buena noticia porque significa que podemos solucionarlo de otras maneras que no sea medicación o cirugía. Por tanto, varios mitos que quiero tirar abajo en este vídeo. El primero: no siempre significa que tu nervio esté pinzado si tienes ciática. Hay mucho más allá. Puede haber una inflamación periférica, puede haber esta hipersensibilidad, pero tu nervio no tiene por qué estar aplastado. Segunda, no hace falta una cirugía para mejorar la ciática, o por lo menos no en la mayoría de los casos. Este porcentaje en el que sí que hace falta una cirugía son estos casos en los que ya no sienten la pierna, no son capaces de activar muscularmente su miembro, todas estas cosas sí que, oye, igual ya necesitan de una cirugía.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que te mandan enseguida, no, venga, te opero, no, venga, te infiltro y bajo la inflamación, no, venga, medicación a saco y así bajamos la inflamación. Que yo no digo que no sea una buena, no solución, sino una buena manera de bajar la inflamación, pues una infiltración, una medicación. Si ya has probado unas terapias conservadoras antes a través de ejercicio y esto no ha terminado de mejorarte, prueba esto, pero úsalo no para pensar que esto es la solución, sino para enseñar a tu cuerpo, oye, bajo la inflamación y ahora voy a poder ir moviéndome mejor para que mi cerebro vea y perciba el movimiento como algo bueno y no como algo peligroso. Hay estudios que demuestran cómo pacientes que se han operado y pacientes que no se han operado de una hernia y que han usado, obviamente, que han realizado un tratamiento conservador a través de ejercicio y de entendimiento del dolor, al año tienen los mismos resultados. Y de hecho, los que no se operan, mejor, porque no tienen una fijación vertebral que lo único que está haciendo es limitar el movimiento en un segmento y por tanto vas a tener que moverte más con los segmentos vertebrales de arriba y de abajo. ¿Y esto qué va a conseguir? Pues que fuerces y que irrites más estas zonas y por tanto una mayor probabilidad de hernia o desgaste en estas zonas de aquí. Entonces es mucho mejor no operarse si puedes evitarlo. Y por supuesto va de la mano, ¿no? El mito de hace falta reposo para mejorar una hernia. Para nada. Y te quiero explicar en qué ayuda el ejercicio. El ejercicio en todas las guías clínicas se usa como tratamiento principal y se ve que es lo que mejora. ¿Por qué? Porque ayuda a disminuir la inflamación, regula el sistema inmunológico, ayuda a que tu cerebro perciba el movimiento como algo bueno y por último reduce la sensibilidad del sistema nervioso. Y también, que esto me lo olvidaba, mejora la circulación hacia la zona, favoreciendo también esa desaparición de la inflamación. Por tanto, el ejercicio es clave, pero claro, no todo movimiento vale, tiene que ser un ejercicio adaptado, progresivo y bien dosificado en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Hay mucha gente que me dice, Buah, Andrea, es que yo no puedo moverme, no puedo hacer nada, que es que ¿cómo voy a hacer ejercicio? Porque es que no hace falta que te vayas al gimnasio o ni siquiera hace falta que te pongas a hacer sentadillas en casa. Si no puedes levantarte de la cama, trabaja con respiraciones, coge aire y suéltalo activando bien el abdomen. Eso ya va a ser o ya va a suponer una contracción abdominal, una contracción lumbar y va a ayudarte a que el cerebro vaya percibiendo estas contracciones como algo bueno y algo que no es un peligro para tu cuerpo. Por tanto, muévete en la medida de lo posible. Por supuesto, no hagas el loco, pero muévete lo que puedas y vete aumentando poco a poco ese límite. Y la segunda manera con la que puedes mejorar tu ciática es entendiendo el problema. Por eso en el programa de dolor crónico no solo trabajamos con ejercicio. Hay mucha gente que me dice, no es que yo solo quiero una tabla de ejercicios. Es que si únicamente haces ejercicio y no entiendes lo que te está pasando, no te va a servir de nada. Porque primero, una tabla de ejercicios no va a estar bien dosificada, no va a estar bien progresada. Pero es que luego el día que, oye, por lo que sea, te aparezca algo de dolor, porque has hecho un sobreesfuerzo, porque has tenido muchísimo estrés, porque te has tirado una semana mala en la cama y te duele la espalda, te vas a asustar muchísimo porque no entiendes qué es lo que está pasando. Por eso en el programa de dolor crónico siempre trabajamos, por supuesto, con ejercicio adaptado y progresado a cada una de las pacientes del programa, dependiendo de sus necesidades, pero por otro lado, trabajamos mucho en que entiendan lo que les pasa, en que entiendan o en que sepan también gestionar el dolor, gestionar el miedo al movimiento y gestionar todo lo que consume o lo que rodea a un proceso de rehabilitación y los múltiples altibajos que hay, porque hay muchos y es importante saber mantener la calma y entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo, porque si no lo único que vas a hacer es asustarte, dejar de moverte y volver otra vez al mismo punto y al final es la pescadilla que se acaba mordiendo la cola siempre. Por tanto, si quieres que trabajemos en tu caso en concreto, porque yo aquí en YouTube lo único que hago o lo único que puedo hacer es en este segundo apartado, ¿no? El educarte, el que entiendas un poco tu dolor, pero no puedo dirigirme a ti de manera
individualizada. No sé cuál es tu caso, no sé qué ejercicios necesitas o no sé en qué exactamente necesitas que te explique o en qué te puedo ayudar. Por tanto, te puedes quedar viendo estos vídeos que al final subo todo el contenido de manera gratuita que os pueda servir, pero si tienes el tiempo y el dinero para invertir en tu salud, úsalo y escríbeme abajo en mi Instagram @andreajefisio, mándame un mensajito directo y miramos a ver cómo podemos trabajar en tu caso y vemos a ver si realmente eres apta para entrar al programa. Así que te dejo aquí abajo mi Instagram, escríbeme un mensaje y si no puedes ahora mismo, pues simplemente dale un like. Espero que este vídeo te haya servido y mándaselo a aquella persona que tiene ciática y que está muy asustada, porque al final es normal. Si no entiendes tu problema, lo que pasa es que te asustas. Es lógico. Es como cuando de repente igual te puede salir un bulto en el cuerpo y no sabes lo que es. Estás cagado porque no sabes lo que es y siempre te vas a lo peor. Hasta que, oye, alguien te explica, oye, mira, no, simplemente es un bultito de grasa, no pasa nada. Ok, oye, mira, no, esto podemos hacer esto, esto y esto. Perfecto, eso alivia mucho. Así que nada, espero que te haya servido este vídeo, que te haya ayudado y simplemente dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.